Bueno, el mensaje de hoy es una segunda parte al mensaje del domingo pasado y le tengo noticias. Cuando volvamos a retomar el tema, va a tener una tercera parte que va a bregar específicamente con el aspecto de lo demoníaco. ¿Ok? Pero hoy vamos a hablar del cristiano almático una vez más y estamos basando otra vez en 1 Corintios 2:14 que vimos la vez pasada. Dice, pero el hombre natural, psúquicos, que es la palabra del griego que se refiere a alma, y que esa palabra psúquicos, alma, fue traducido del original con la palabra natural. Piense lo que pasa con el alma. No percibe. Repito eso. No percibe. ¿Qué cosa no percibe? Las cosas que son del Espíritu de Dios. Así que depender del alma para nosotros percibir, entender, comprender, asimilar, beneficiarnos de lo que el Espíritu de Dios nos comunique, no sirve, no funciona. Porque para él, es decir, para el almático, son una locura y tampoco las puede entender. El alma no entiende un pepino de Dios, porque tienen que discernirse espiritualmente. Así que hemos considerado ya que hay tres clases de cristianos: los espirituales, los almáticos y los carnales. Ya hemos dicho, ¿verdad? Y hemos hablado sobre el cristiano carnal y tratamos o intentamos por lo menos de entender cómo es que nosotros adquirimos una carne, cómo se genera la carne en nosotros. Tratamos de comprender también que la solución para no caminar en la carne se encuentra en el trabajo de Cristo en la cruz del Calvario. Así que la aplicación de la cruz y el nosotros haber sido crucificados juntamente con Cristo en la cruz del Calvario, porque la palabra de Dios dice que Cristo murió por el pecado del mundo, o sea, de todo el mundo. No existe persona que jamás haya vivido, que viva hoy o que viva en el futuro, la cual Cristo no haya traído ya con él a la cruz. Y cuando él murió, todo el mundo murió con Cristo para perdón de los pecados. Y muchos dicen, bueno, pues entonces todo el mundo debe ser salvo. No, solo aquellos que lo reciben y reciben el sacrificio de Cristo como la realidad para sus vidas, y ellos se entregan en fe al Señor, son los únicos que nacen de nuevo, son los únicos que se regeneran, su espíritu es regenerado. ¿Okay? Cuando nosotros somos tentados por la carne, todo lo que tenemos que hacer es recordar que los que han muerto con Cristo han crucificado las obras de la carne. La carne la hemos matado en la cruz. Por lo tanto, lo que está muerto, ¿ok? No se mueve, está estático, no tiene poder sobre nosotros. El cristiano puede literalmente vivir sin ser víctima del poder del pecado. Eso no quiere decir que en un momento determinado uno no coge y caiga aquí y caiga allá, pero habitualmente va a vivir en victoria sobre la carne. También consideramos ya a los cristianos que son almáticos.
Sabemos que en el alma tenemos el intelecto, tenemos las emociones y tenemos la voluntad. El domingo pasado hablamos específicamente del intelecto. Hoy vamos a hablar de las emociones. ¿Okay? Así que dijimos que el peligro de la actividad desordenada del alma con relación al intelecto y la intervención de la actividad demoníaca en relación con el intelecto es algo que debemos tomar muy en serio. Dijimos que la característica del cristiano almático es causar división, es separar, porque el cristiano almático se considera que él está en control y que él está mejor y es más santo que los demás y tienen el mentón levantado y te miran por encima del hombro y se creen que tienen más espíritu que nadie, cuando la Biblia es clara al decirnos que Dios no da el espíritu por medida. Así que estos cristianos causan un sinnúmero de divisiones dentro del pueblo de Dios. Y la razón de estas divisiones es porque el intelecto del alma está, si no está bajo el control de nuestro espíritu, está bajo una sabiduría que no es la sabiduría de arriba, sino que es la sabiduría de abajo. Que Santiago nos dice que esa sabiduría es terrenal, es almática, animal y es diabólica. Por lo tanto, es importante que nosotros aprendamos a vivir desde nuestro espíritu, no desde nuestra carne, no desde nuestra alma. Veamos las emociones. ¿Qué rol juega en todo esto? Ese es el único pasaje bíblico que voy a usar hoy. Así que de vez en cuando yo diga algo, mírelo. Mire ver lo que Dios le dice a través, cada vez que usted mire ese pasaje bíblico, mire ver qué es lo que Dios le comunica. ¿Ok? Y miren a ver si lo que yo voy a decir tiene que ver con eso, que está ahí o no. Examínenlo. ¿Ok? Así que los cristianos pueden dejarse llevar por lo almático y pensar que es espiritual. Porque el alma es inmaterial, ¿no? Pember, que ya lo hemos citado muchas veces, dice que nuestro conocimiento de la psicología bíblica elimina, disipa la idea de que cualquier influencia espiritual, y él es enfático en decir influencia espiritual santa, porque hay influencia espiritual no santa. ¿Okay? Pero ninguna influencia espiritual santa puede ser puesta en movimiento mediante las apelaciones a lo sensorial. Sin embargo, cuando es espiritual, el espíritu nuestro lo comunica a nuestro intelecto en el alma, a nuestras emociones, a la voluntad y al cuerpo. ¿Okay? Así que alcanzar lo espiritual a través de los sentidos, cero, no funciona, no hace nada. ¿Ok? ¿Y qué hacemos nosotros en las iglesias hoy día? Casi todo es sensorial. Aún en el mundo misionero, donde se proclama el evangelio, y Pember continúa diciendo, edificios espléndidos, vestimentas preciosas y llamativas, esplendorosas, ritos pintorescos para la vista,
con dulces aromas en el ambiente. Hoy música deslumbrante para los oídos. Y aunque todo esto, cuando estamos en el culto de adoración, produzca las sensaciones más agradables que podamos tener y que solamente lo podemos tener en la experiencia del culto de adoración, todo eso hasta donde va a llegar es hasta el alma. Eso es lo más que va a llegar. Al espíritu no llega. No llega. Porque nuestro espíritu no recibe sus impresiones del Espíritu Santo de los sentidos ni de las emociones, sino que es a través de nuestro espíritu. Pember también señala que el orden de nuestro ser, desde el punto de vista de Dios, es espíritu, alma, cuerpo. Repito, espíritu, alma, cuerpo. Dios se comunica espíritu, alma, cuerpo. No se comunica cuerpo, alma, espíritu. Pero Satanás se comunica cuerpo, alma, y si es posible, y el espíritu no es regenerado, es una persona no nacida de nuevo, llegar hasta el espíritu. Piensen en lo que pasó con Adán y Eva. La tentación. ¿Qué dice la Escritura? Eva vio el fruto y que era codiciable. Lo vio y que le era, ¿verdad? Apelaba a ella para alcanzar conocimiento. Así que fueron las emociones y entró por el cuerpo, las emociones, el intelecto. Así que cuando nuestro espíritu regenerado por Dios recibe las impresiones que son comenzadas y protagonizadas por el Espíritu Santo de Dios, trabaja en nuestro espíritu y nuestro espíritu pasa esas impresiones y esa comunicación del Espíritu Santo de Dios al alma, a nuestras emociones, a nuestro intelecto, a nuestra voluntad y llega hasta nuestro cuerpo. Así es que vivían Adán y Eva. Adán y Eva vivían desde su espíritu, no desde el alma ni desde el cuerpo. Pero cuando se rompió la relación con Dios, cuando se quebrantó la relación, lo que se quebrantó fue la relación no de Dios con el cuerpo de Adán y Eva, ni con el alma de Adán y Eva, fue con el espíritu de ellos. Y murieron. Pero nosotros sabemos que vivieron muchísimos años después. Entonces lo que murió fue el espíritu. Y todos nacemos desde el punto de vista de Dios espiritualmente muertos. No quiere decir que el espíritu humano no tenga actividad, no se mueva, no exista, existe. Pero desde el punto de vista de Dios, si tú no tienes la vida de Él, no tienes vida. Estás muerto. Si estás fuera de Dios, no tienes vida eterna, porque Él es la vida eterna. Así que la influencia de Dios es desde el espíritu. La influencia de Satanás es desde la carne, a través de los sentidos, hasta llegar al alma. Pero como tú y yo tenemos un espíritu renovado, donde somos un espíritu con el Señor y el Espíritu Santo de Dios mora en nuestro espíritu redimido, Satanás no puede penetrar a nuestro espíritu. Así que la influencia de Satanás es al revés a la influencia de Dios, porque es demónica y es almática, terrenal. Así que la influencia de Satanás entra por el cuerpo de barro y luego pasa para apoderarse del alma y, como dije, si es posible, al espíritu también.
Estos hechos son solemnes. Esta realidad es de la Escritura. Cuán claramente muestran las iglesias hoy día estar llenas de adoradores nominales de Cristo. ¿Por qué las iglesias no muestran señales de una vida verdadera en Cristo? Qué triste es a la misma vez que los adoradores vienen para adorar a Dios supuestamente, ¿no? Y en el culto demuestran que dentro de su espíritu tienen un clamor inconsciente por Dios y que en miles de casos ese clamor nunca se satisface porque fue a través de los sentidos, fue a través de lo externo. Los creyentes se llenan intelectualmente mediante la presentación intelectual y sólida, podemos decir, de la letra de la verdad o de la palabra de Dios. O llenan los sentidos del alma con cierto tipo de música, que si contemporáneo, que si tradicional, que si movidito, que si aburridito, que si como lo quiera. Igual. Okay. Y las influencias tranquilizadoras, tal vez de la hora de estar tranquilito, relajado, orando, leyendo la Escritura, la hora de silencio. Pero la verdad es que si no adoramos a Dios en espíritu y en verdad, no sirve. Ahora, debemos despreciar estas cosas, debemos despreciar el tipo de música, debemos sencillamente despreciar los sentidos en la adoración a Dios y debemos, no debemos despreciarlo, debemos usarlo, pero tenemos que usarlo de la manera correcta. Es de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Pero estas experiencias de los sentidos no van a salvar a nadie. No van a salvar a nadie. Pueden preparar el camino para que las personas se expongan al mensaje del Evangelio, ¿verdad? Y atraer a las personas a la cercanía de la verdad, a las cuales son expuestas desde las Escrituras. Pero aquí está el peligro, que es muy serio, de las influencias externas. Solo penetran hasta el alma. Solo penetran hasta el alma. Y no llegan al espíritu con ningún tipo de poder regenerador de parte de Dios. Estas experiencias son engañadoras y le dan a la persona un sentido de piedad, pero sin poder del Espíritu de Dios. Y traen al cristianismo al nivel de las filosofías y de los cultos paganos. Los almáticos, los cristianos almáticos y la gente almática actúan igualando al cristianismo al nivel de Mahoma, al nivel de Confucio, perdiéndose el omnipotente poder de Dios experimentado en Pentecostés. Un hombre puede tener naturalmente un alma ardiente,
De esos predicadores que se suben aquí al púlpito y eso es fuego, fuego, ya, ya. Y se vienen para allá, corren para acá, corren para allá, se tiran en el piso, levantan la voz, hacen un montón de cosas. Y son sinceros en hacerlo, déjame decirle. Okay. Y por medio de esa alma ardiente que tienen, ¿verdad? Pueden influir. Pueden mover las emociones del alma en otras personas. Pero no su fe en Dios, sino fe expuesta entonces y se basa en la influencia o la sabiduría de ese hombre al que han escuchado y no en el poder de Dios. Ahora podemos ver claramente por qué el doctor Andrew Murray dijo, ¿verdad?, que el mayor peligro que la iglesia o el individuo deben temer es la actividad desordenada del alma con su poder de mente y voluntad. Pero hay otra sección dentro de esto. Hay otra sección dentro de la iglesia cristiana. Es mucho más pequeña, pero está ahí. Que conociendo al Espíritu de Dios y estar consciente de que el Espíritu de Dios los habita, son almáticos. Y son almáticos en un grado mucho menor, pero son almáticos. Son aquellos que tienen una mezcla de alma y espíritu en sus experiencias religiosas. Y esa gente no está satisfecha a menos que sientan, fíjense bien, sientan la presencia de Dios continuamente en ellos, en el ámbito de su autoconciencia, el alma. Así que en consecuencia, aunque el Espíritu Santo mora en estos cristianos no comprenden la vida espiritual. No entienden las acciones del espíritu humano en su acción coordinada con el Espíritu Santo de Dios. Es peligroso, muy peligroso. Conclusión. La experiencia de Dios en el cristiano es espiritual, no almática. El intelecto almático y las emociones almáticas deben estar bajo el control de nuestro espíritu si es que vivimos desde nuestro espíritu. Los cristianos confunden la experiencia almática como si fuera espiritual y no la es. El cristiano almático busca a Dios a través de lo sensorial y no a través de la experiencia espiritual con Dios. Los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad. Hermanos, esto es serio. Y eso nos explica, por eso yo le dije de un principio, antes de empezar con todo este material, eso explica por qué las iglesias están apáticas, por qué los cristianos están frustrados, por qué los cristianos llegan a la conclusión de que el cristianismo no funciona. No es que el cristianismo no funciona, no es que la vida de Cristo en nosotros no funciona, somos nosotros los que no funcionamos dentro de lo que Dios ha establecido para nosotros funcionar. Y obviamente se queda una pregunta en el aire, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo es la vida espiritual? ¿Cómo es la vida del cristiano espiritual? ¿Cómo yo puedo como cristiano vivir desde el espíritu? Bueno, para eso van a tener que esperar después que yo venga de las vacaciones, ¿no? Para poder saber eso. Pero antes de llegar ahí, vamos a examinar unas cosas que son bien importantes.
que necesitamos ver del alma todavía y cómo Satanás domina a los cristianos a través de las sensaciones, a través de las emociones. ¿Okay? Lo sensorial, la vista, ¿verdad? El oído, la piel, la lengua, o sea, todo lo que es sensorial. No busques a Dios en lo sensorial. Aquí nosotros apagamos la luz, aquí nosotros ponemos luces de colores. It's okay, está bien, no hay problema con eso. Tratamos de tener la música que le gusta a la gente, está bien, no hay ningún problema con eso. Pero recuerden una cosa, a través de todo eso, Dios no se está comunicando. Dios se comunica a tu espíritu. El Espíritu Santo está activo continuamente en tu espíritu y tienes que aprender a saber cómo está actuando y qué está actuando y qué está haciendo y qué diciendo. Pero la razón que ni notamos es porque estamos concentrados en el cuerpo y estamos concentrados en el alma. Podemos salir a un restaurante a comer y luego en el parking podemos encontrarnos un billete de $100. Pero si no estamos concentrados en buscar un billete de $100 en el parking, nunca lo vamos a encontrar. Pero estamos concentrados en el carro que pasó, en aquello que pasó. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Tienes que concentrarte en tu espíritu. ¿Qué tú crees si tú le dices al Señor, Señor, enséñame a vivir desde mi espíritu? Señor, enséñame a vivir desde mi espíritu. Practícalo. Vete, espera en el Señor, confía en el Señor. Él te va a llevar. Ahora, Señor, al ser confrontado con la realidad de tu palabra, donde el hombre natural, el hombre almático, no puede recibir ni entender las cosas que son del Espíritu, porque ellas han de entenderse y recibirse por medio de nuestro espíritu. Ayúdanos a pensar, a meditar, a reflexionar sobre cómo hemos estado pensando hasta aquí, cómo debemos entonces ajustar nuestro pensamiento a la realidad de tu palabra. Cómo podemos ser guiados a vivir vidas espirituales, no almáticas ni carnales. Cómo podemos adorarte en espíritu y en verdad, porque eso es lo que a ti te agrada. Y si eso es lo único que a ti te agrada, entonces todo lo demás, toda otra opción queda eliminada. Y ahora que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo de Dios sea con todos y cada uno de nosotros, donde quiera que vayamos. Amén. Que tengan una hermosa semana. Él es bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Bueno.